Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 18, Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Hace tiempo leí la nota de uno de los hombres más importantes de McDonald's. Él era uno de los hombres que están ahí siempre impulsando esta empresa y que fue despedido en 2019 a pesar de ser uno de los más importantes hombres. Ahora, ¿cuál fue la razón? Él violó las políticas de la compañía. Tú sabes, toda empresa tiene algunos valores que ponen delante de sus trabajadores y esperan que se respeten esos valores de esta empresa. McDonald's tiene sus valores y este hombre fue sorprendido en un comportamiento sexual inapropiado con una de las trabajadoras de McDonald's. Y en su comunicado escribieron: McDonald's no tolera el comportamiento de ningún empleado que no refleje nuestros valores. Y este hombre escribió también una carta, de despedida, y él escribió entre otras cosas esto: dados los valores de la compañía, estoy de acuerdo con la junta directiva de que es hora de que me vaya. Ahora, él era uno de los hombres más importantes impulsando esta empresa mundial, pero sus conductas lo dejaron fuera porque esta empresa tiene valores que él mismo no respetó. Ahora, todo cristiano, hermano, es llamado a reflejar los valores que Dios ha depositado en la iglesia. Amén. Mira, la iglesia es la embajada del cielo en la tierra. Y uno tiene que comportarse como un ciudadano del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tenemos una ciudadanía celestial y somos ciudadanos de un reino, Dios espera que nos comportemos de acuerdo al código de conducta de ese reino. En el Antiguo Testamento, cuando una persona del pueblo quebrantaba lo que Dios había establecido para la vida del pueblo, dice la Biblia que eran cortados. Tal vez has leído esa palabra alguna vez pasando por el Antiguo Testamento. Decía, esa persona fue cortada del pueblo. ¿Qué significa ser cortados del pueblo? Bueno, que esta gente, por causa de sus comportamientos y de faltar a los estatutos y a los mandamientos de Dios, quedaban separados de la comunión y de las bendiciones. Porque cuando una persona era cortada del pueblo, hermano, no solamente no podía más tener comunión con el pueblo, pero prácticamente eran cortados de las bendiciones de Dios para la vida de ellos. El Señor Jesucristo habla, de los que pertenecen a la iglesia como quienes tienen un sentido de responsabilidad de sus vidas ante Dios. Y Dios espera que cada creyente pueda mantenerse contable delante de Dios. Mira, la iglesia tiene, hermano, la facultad de parte de Dios de supervisar nuestra manera de vivir. Y de eso está hablando aquí el Señor Jesucristo. Amén. En Mateo 18, versículo 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, cuando Jesús dice tenle por gentil y publicano, sabemos que un gentil
no era parte del pueblo de Dios y que un publicano era uno del pueblo que se había vendido a los enemigos, en este caso los romanos. Dice, si alguien no sigue estas cosas, tenlo por gentil y publicano. Entonces quiero hablarte por un momento un mensaje que le he llamado el principio de rendir cuentas. De eso quiero hablar, amén, por un momento. Vamos a ver primeramente que la salud de la iglesia depende de mantener una conciencia clara del pecado. Mira, hermano, no en todas las iglesias hoy tú escuchas la palabra pecado. La palabra pecado ha sido sacada del vocabulario de muchas iglesias. Muchos pastores ni siquiera se atreven a mencionar desde sus púlpitos la palabra pecado, como tampoco vas a escuchar de boca de ellos la palabra arrepentimiento. Gracias a Dios todavía nosotros podemos predicar acerca de estos temas a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que en la iglesia siempre se están tratando asuntos. Amén. Siempre estamos tratando con cosas en la vida de la gente y es necesario, amén, que nosotros prediquemos de todo lo que Dios quiere que la gente pueda escuchar para el bien de ellos. Entonces, la salud de la iglesia siempre depende de mantener una conciencia clara acerca de lo que es el pecado. Porque, hermano, gente piensa que la iglesia no debe meterse, amén, en la manera como ellos quieren vivir sus vidas. Y la idea, amén, de ellos es que la iglesia debe ser como una zona libre de juicios. Ahora, por supuesto, la iglesia es un lugar de redención para pecadores que vienen arrepentidos delante de Dios, lo entendemos, ¿verdad? Todos llegamos un día cargando un costal lleno de pecados en nuestra vida y la misericordia de Dios nos recibió y nuestros pecados fueron perdonados porque un día llegamos a una iglesia que nos enseñó que Dios es un Dios de redención. En Lucas capítulo 7, verso 47 y 48 dice que una mujer pecadora vino a Jesús y está derramando su corazón y sus lágrimas a los pies de Cristo. Y esta mujer, aunque era pecadora, amén, está aquí quebrantada y dice ahí, amén, que Jesús le habla a esta mujer y dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Oh, créeme que esa mujer fue liberada en ese momento de las cargas que ella venía trayendo cuando vino a Jesús. Y eso es lo mismo que pasó con nosotros. Un día llegamos a la iglesia, amén, entendimos que éramos pecadores, el Señor perdonó nuestros pecados. Invitamos a gente, amén, que venga a conocer de Dios. Y le decimos, mira, no importa cómo ha sido tu vida, Jesucristo puede perdonar tus pecados, ¿verdad? Que es lo que decimos a la gente. Y le decimos, mira, no importa hasta dónde has caído, desde ahí puede sacarte Dios. Ese es el mensaje que siempre estamos llevando a la gente. Pero a la misma vez, la iglesia, hermano, es vigilante de la santidad. Un sentido de santidad debe respirarse en la iglesia. No podemos nosotros traficar con pecado dentro de la iglesia y esperar que la justicia de Dios no actuará. En Hechos capítulo 5, la Biblia nos cuenta de Ananías y Zafira, un matrimonio que murió dentro de la iglesia cuando permitieron que el diablo se involucrara en una cuestión de dinero que ellos habían puesto en una ofrenda. Ahora fue, hermano, esta una lección para el resto de la iglesia de que no se puede jugar con las cosas de Dios sin tener una consecuencia. Ahora sabemos que las ofrendas involucran a Dios a nuestro favor cuando se hacen de la manera correcta.
¿Verdad? Sabemos que si nosotros ofrendamos con un corazón limpio y queremos honrar con ello a Dios, Dios se involucra en las ofrendas de su pueblo. Pero en este caso de Ananías y Zafira fue algo diferente, porque cosas estaban mal en el corazón. El diablo estaba, amén, metido en la vida de este matrimonio. Ahora, el pecado oculto trastorna la vida del pueblo de Dios. En el libro de Josué capítulo 7 encontramos la historia de Acán después de la poderosa conquista de Jericó. Amén. Aquí hay un caso donde un hombre está escondiendo un manto babilónico, está escondiendo cosas que no debe esconder. Y la Biblia dice que los efectos de la acción de este hombre se hicieron sentir sobre todo el campamento, y las dinámicas del pecado comenzaron a trabajar. Y el resultado fue una derrota del pueblo de Dios ante un enemigo, hermano, que no representaba un peligro mayor. Y aquí está Josué, amén, confundido de lo que está sucediendo, y Dios le dice: Israel ha pecado. El asunto es que hay pecado y el pecado debilita al pueblo. Amén. Cuando el pueblo de Dios vive en pecado, no puede enfrentar a los enemigos. Esa es la historia. Y la Biblia enseña que el pecado tuvo que ser juzgado antes de que ellos pudieran continuar la conquista. Uno no puede continuar la conquista si cosas no son tratadas delante de Dios. Ahora, yo sé que hay gente también que busca imponer su voluntad. Ellos han escuchado cómo deben vivir para Dios, pero hay gente, hermano, que quiere imponer su voluntad de la manera que quieren vivir. En el libro de Números capítulo 25 versículos 6 al 8 encontramos que el pueblo de Dios está pecando, que un espíritu de fornicación se había soltado sobre la gente de Dios. Porque mira, cosa es que se permita una cosa, y si eso no se detiene, eso se esparce. Números 25 versículos 6 al 8 dice: y he aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahora mira esto. Mira, este hombre dice que trajo a una madianita. Una madianita, hermano, significaba alguien que no debería estar ahí en una relación con él. Y la trajo a su tienda a ojos de Moisés y a ojos de toda la congregación, dice ahí. O sea, ese hombre quería imponer sus propias reglas ante los ojos del pastor Moisés y ante los ojos de la congregación. Él mete a esta mujer. ¿Sabes qué significa eso? Que él quiere imponer su voluntad ahí. Hasta que Fines, amén, ve lo que está pasando, y el celo de Dios, hermano, en ese hombre dice que va y juzga lo que está mal aquí. Y dice que la acción de Fines detuvo la mortandad, pero para cuando la mortandad se detuvo, dice la historia que habían muerto 24,000 personas del pueblo de Dios. Ese es, hermano, el asunto con el pecado, que siempre desata un espíritu de muerte. Amén. Hay un caso también en la iglesia de Corinto que Pablo está tratando en 1 Corintios 5, versículo 3 al 5, en la Biblia hispanoamericana. Amén, dice de este pasaje:
Esto es un caso igual de fornicación que está sucediendo en la iglesia. Y dice así: por mi parte, aunque estoy corporalmente ausente, me considero presente en espíritu. Como tal, he tomado ya una decisión contra el que así se ha comportado. Reunido pues en espíritu con ustedes, en el nombre y con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, he decidido dejar a ese individuo a merced de Satanás, a ver si queda destruida su condición pecadora, y él, animado por el Espíritu, se salve en el día del Señor. Ahora Pablo dice, mira, uno tiene que tomar acciones. Amén, esta persona está cometiendo cosas de inmoralidad dentro de la iglesia. Tiene que ser tratado este asunto. Y Pablo da la dirección de lo que se tiene que hacer. Dice, amén, esa persona debe ser puesta fuera, a merced del diablo, a ver si queda destruida su condición pecadora. Ahora yo sé que esto es duro. Amén. Cuando una persona, hermano, queda sin la cobertura de la iglesia, el infierno tiene todo el poder sobre ellos. A veces la gente no entiende lo que significa quedarse sin la cobertura de la iglesia. Pero no puede tratarse de otra manera. Ahora yo quiero hablarte segundamente la manera de tratar con el pecado. El pecado, hermano, nunca puede simplemente ignorarse. Cuando hay pecado en la vida de alguien, no puede simplemente ignorar lo que está pasando. Jesús está contando en este texto el caso de un hermano que está pecando, ¿verdad? Contra otro. Hay algo de pecado aquí. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora Jesús está hablando de alguien que ha pecado. Mira, Jesús no está aquí mencionando qué pecado cometió esta persona. Solo dice, si tu hermano ha pecado, o él ha cometido, amén, un pecado. Jesús no está explicando, amén, de qué se trata esto. Amén. El Señor no especifica qué pecado cometió este individuo, pero entendemos que un pecado es una infracción a las normas de Dios. Eso sí lo entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Si él cometió un pecado, quiere decir que cometió una infracción en algo que no debería cometer. Y cuando la Biblia habla de esto, amén, el pecado, hermano, es todo lo que es inaceptable ante los ojos de Dios. Eso es pecado. Todo lo que es inaceptable, todo lo que Dios no aprueba ante sus ojos, eso es pecado. Todo, amén, lo que es contrario al carácter de Dios, eso es pecado. El pecado es pecado, amén, porque es contrario a todo lo que Dios es. Ahora dice Jesús aquí que cuando alguien ha cometido una infracción, esa persona debe ser confrontada para tratar de ayudarla a traer cambios en su vida. ¿Sabes qué es lo que queremos cuando una persona falla y comete errores? ¿Y por qué los traemos a una responsabilidad? Porque queremos ver cambios. Queremos que esa persona supere eso que está pasando en su vida. Un hombre dijo: la fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter de un cristiano no es mejor que la fe de los demonios. Porque la Biblia dice, los demonios creen. ¿Cuántos han leído ese versículo? Dice que los demonios creen. O sea, los demonios no son incrédulos, porque ellos saben que hay un Dios real. Ellos entienden, amén, que Dios sí existe, contrario a los que se dicen ateos y no creer en Dios. Los demonios sí creen en Dios y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Pues a lo que se refiere esto es que aunque los demonios creen en Dios, no dejan de ser demonios. Su naturaleza sigue en ellos mala. Ahora Jesús dice aquí, ¿cómo debemos tratar cuando una persona comete pecado en su vida?
Porque Jesús nunca va a ignorar el pecado de nadie. Tan es así que Jesús tuvo que morir en una cruz por el pecado. A veces se nos olvida todo el precio que Jesús pagó. Todo el sacrificio que Él llevó por los pecados de nosotros. Y Él está aquí hablando de esto. ¿Cómo tratar cuando una persona peca? ¿Cómo tratar el pecado? Y aquí tenemos algunos puntos claves. Jesús dice, mira, trátalo personalmente. Si alguien peca, ve y repréndele estando tú, o sea, el infractor y él solos. Entonces, hermano, cuando alguien peca y comete una falta o una infracción, uno trata de ayudar a esa persona lo más posible. Lo que Jesús está diciendo aquí, cuando una persona cometa un pecado, no se trata de exhibir la desnudez de esa persona. Trátalo con él personalmente. La Biblia dice que cuando Noé, amén, se embriagó, su desnudez quedó expuesta y uno de sus hijos divulgó la noticia. A eso se le llama exhibir la desnudez de tu hermano. ¿Y cuántos saben que eso no debe ser? Alguien comete un error, se siente ya de por sí desnudo y alguien va y esparce la noticia y expone toda la desnudez. No, Jesús dice, no se trata de esto. Ve con él, trátalo con la persona, cara a cara. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo debemos confrontar a alguien que está saliéndose de las líneas? Cara a cara. Gálatas 2:11. Pablo está confrontando a Pedro por un asunto de hipocresía. Hermano, ¿quién se iba a imaginar que el apóstol Pedro andaba metido en asuntos de hipocresía? Si él es un santo. Bueno, esto es solamente para que entiendamos que a cualquiera le puede pasar cometer un error así. Pedro está haciendo algo incorrecto, está actuando con hipocresía. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues. Cara a cara. Tuve que confrontar a Pedro y decirle, Pedro, no está bien, te estás cayendo en hipocresía, creo que tu comportamiento puede afectar a otros. De hecho, estás arrastrando a Bernabé aquí ya. Gracias a Dios que Pablo tuvo el coraje y el corazón de hablar con él cara a cara. Ese fue un momento clave, hermano, en la vida de Pedro. Fue muy clave porque alguien pudo hablar de frente con él. Entonces dice Jesús, trátalo personalmente. ¿Ves que alguien se está saliendo de las líneas? Alguien, amén, está actuando con error. Enfréntalo. No lo ignores. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces de cristianos? Que ven a otros fallar y lo ignoran. Mira, si tú viste a alguien fallar, ora a Dios, ora por esa persona y en un momento que tú puedas ayudarle, ayúdalo. Otra cosa que vemos aquí, Jesús dice, trátalo pronto. Es un error, hermano, dejar un problema esperando que se va a resolver solo. Mira, los problemas regularmente no se arreglan solos. Y si uno deja que el tiempo pase, solo el problema se va haciendo más grande. Jesús dice, si alguien ha pecado, trátalo personalmente, trátalo pronto. Proverbios capítulo 19, versículo 18 en la Reina Valera contemporánea. Amén, está hablando aquí de disciplina. La disciplina de un hijo, que puede aplicarse a la disciplina de un cristiano para que crezca correctamente. Y dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza. Pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. Amén.
Se trata de ayudar el crecimiento del carácter de ese hijo para que sea mejor. Si el hijo está cometiendo faltas, está cometiendo algo que amerita una disciplina, dice aquí, corrige o castiga a tu hijo mientras haya esperanza para él. Pero tómalo con calma. No vayas a matarlo. Está hablando de que uno tiene que tener la actitud correcta al traer corrección sobre alguien. El pastor Wayman Mitchell estaba contando hace unos días en la conferencia de San Luis algo que él tuvo que hacer con su propia hija. Ella no estaba caminando muy bien con Dios. Ella estaba saliéndose de las líneas. Ella estaba actuando muy mal. Y dice que él tuvo que hablar con su esposa y le dijo, tú sabes lo que tenemos que hacer. Ella no puede estar así. Y él tomó la decisión de poner fuera de la iglesia a su propia hija. Ahora, ¿saben lo doloroso que es eso, hermano? Eso es algo muy doloroso, es algo muy duro. Pero él dice, yo sabía que mi hija no podía permanecer de la forma que ella estaba viviendo en la iglesia y tuve que tomar una acción radical necesaria. Fue muy duro, pero eso, hermano, fue clave para la restauración de su hija. Dios trató con su hija, Dios quebrantó, amén, el orgullo en ella, regresó a la iglesia quebrantada, arrepentida, pidiendo perdón a Dios, a sus padres, fue restaurada, con el tiempo se casó, hoy es esposa de un pastor, tiene una familia maravillosa. Pero un día se tuvo que tomar una decisión. El pastor lo trató en su momento. Una cosa más es trátalo bíblicamente. Amén. Trátalo como Dios enseña que tratemos las cosas en su propia palabra. Cuando enfrentamos a alguien, hermano, que está cometiendo un error o algo que está mal en su vida, el fin de todo eso es restaurar a esa persona, poder ganarlos. Amén. Santiago, amén, dice al final, si tú haces volver a un hermano de regreso al camino, oh, le has hecho un bien a su alma. Buscamos, hermano, razonar con la gente para ayudarlos a tomar decisiones correctas. Si están haciendo algo incorrecto, uno habla con ellos, trata de traer los pensamientos de Dios a ellos para que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Ahora, cuando esa persona se resiste y no quiere traer cambios a su vida y sigue haciendo lo que no está bien, dice Jesús, llama a 2 o a 3 testigos. Versículo 16, mas si no te oyere, o sea, te ignoró, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, date cuenta que aquí ya hay 2 o 3 personas más que están tratando de ayudar a esta persona. Están tratando de razonar con ella, de traer claridad a sus pensamientos de que lo que está haciendo está equivocado. Pero aquí hay 2, 3 personas que están siendo testigos, amén, y están escuchando el caso de poder ayudarlo. Pero Jesús dice, pero puede ser que aún así esa persona se resista a cambiar. Entonces dice, díselo a la iglesia. Versículo 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora es obvio, hermano, que esa persona no busca reconciliarse con la vida de la iglesia. Es obvio, amén, que ellos se han puesto en un plan difícil y dicen, no voy a cambiar, amén, venga quien venga, si un ángel del cielo venga, no voy a cambiar.
Y lo trataste con ellos, trataste de ayudarlos, de sacarlos de su error, pero ellos insisten en no cambiar. Dice, cuando ellos ya cerraron su corazón a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, no es un creyente de verdad y no puede ser parte de la iglesia. Ahora, esto, hermano, no lo dice cualquier persona. Lo está diciendo el Señor de la iglesia, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, si alguien tiene autoridad sobre la iglesia, es el mismo Señor de la iglesia. Y Jesús dijo, mira, si después que a esta persona le han dado todas estas oportunidades de cambiar y no quiere, entonces tenlo por gentil y publicano. Ya el Señor no lo reconoce como alguien que es parte de la iglesia. Jesús mismo está hablando aquí. Pero Dios le da una oportunidad para que gente pueda cambiar. ¿Se dio cuenta que primero hay un proceso de querer ayudar a la gente? Esto, hermano, ya es el final de todo el proceso. Es cuando alguien ya no quiso escuchar y no quiso abrir su corazón. Ahora quiero ir al final y quiero que veamos la necesidad de mantenernos contables delante de Dios. Mira, la salvación, hermanos, se trata de una buena mayordomía. De eso se trata la salvación que Dios nos ha dado. Dios, hermano, ha hecho depósitos increíbles en la vida de nosotros. Y Dios espera que todos esos depósitos o el buen depósito que Él ha hecho en nosotros, nosotros podamos administrarlo bien, que nuestras vidas puedan reflejar una buena mayordomía. Ahora, la manera que yo vivo delante de Dios y delante de los demás, eso es la mayordomía. ¿Cómo vivo yo delante de Dios? Y cómo yo vivo delante de los demás. Si los demás le dan una lectura a mi vida, ¿qué es lo que están leyendo en mi vida? Un cristiano que no vive de acuerdo a los estándares de Dios se convierte, hermano, en un mal testimonio para el evangelio. La mala reputación de un cristiano es un tropiezo para que otros crean en el evangelio. Y precisamente de eso está hablando Jesús en el contexto antes de entrar a estas palabras que leímos. Si vamos a Mateo 18 del 6 al 7, eso es lo que Él habló en el contexto. Y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y cuando un cristiano no guarda, amén, su testimonio, se vuelve un tropiezo para otros. Y Jesús dijo, no, tú no puedes, amén, convertirte en un tropiezo para otros. Alguien dijo que la salvación no consiste simplemente en la justificación y luego en un espacio en blanco hasta la muerte. No, la salvación es una unidad, una corriente que fluye desde la justificación a través de la santificación hacia la glorificación. Todo el caminar de un cristiano es mejorar y ser transformado, mejorar y ser transformado. El Proverbios lo dice de otra manera. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Amén, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Ese es el caminar de un creyente, que con el tiempo ese creyente va siendo mejor en su caminar con Dios. Por eso uno necesita, hermano, juzgar cosas en uno mismo. Primera de Corintios 4, 2 y 3, hablando de esa buena mayordomía que es la salvación que Dios nos ha dado. Dice así, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún me juzgo a mí mismo. Ahora Pablo está diciendo, mira,
Si tú no quieres ser juzgado en un tribunal, o no quieres, ser llevado a ese punto de que tengan que pedirte cuentas de esta manera, tú tienes que aprender a ser fiel en tu administración con Dios, en lo que Él te ha dado. Y mantenernos contables o responsables significa que cada área de nuestra vida está bajo la supervisión de Dios. Lo que hacemos en privado y lo que hacemos en público. La manera en que llevamos nuestro matrimonio, cómo dirigimos nuestros hijos en los caminos de Dios, cómo ganamos, cómo gastamos, nuestro dinero, el dinero que Dios nos va confiando, cómo tratamos a los demás. Todo esto tiene que ver con nuestra mayordomía. Y de eso Dios nos llama a dar cuentas delante de Él. Hay unas palabras que escribió James Dobson, que es la vida recta de un hombre. Y dice así: la vida recta para un hombre trabajador es levantar su cansado cuerpo de la cama cada mañana, 5 o 6 días de la semana por 50 semanas al año. Es ganarse unas vacaciones, escoger un viaje del agrado de sus hijos. La vida recta es gastar el dinero sabiamente cuando preferirías comprarte cualquier cosa de tu gusto. Es salir a pasear en bicicleta con tus hijos cuando quisieras ver el partido de fútbol. La vida recta es limpiar lo que hace falta en casa en tu día libre después de todas las horas de trabajo. La vida recta es llevar a tu familia a la iglesia. La vida recta es darle a Dios lo primero cuando no sabes si podrás pagar todas tus cuentas. Eso es mantenerse contable delante de Dios. Esa es la vida de un cristiano. Amén. Y cuando tú te mantienes responsable, hermano, tú guardas tu alma ante Dios. Se dice que un joven había practicado homosexualismo en su vida pasada y se acercó al pastor para contar sus terribles luchas con esa antigua vida. Y le dijo: pastor, a veces, siento que doy un paso atrás y luego me siento condenado. A veces, visito esas antiguas compañías y me siento mal. Y le dijo: ¿qué hago? Y el pastor le dice: mira, por las próximas 2 semanas escribe cada pensamiento y cada falla que cometas en ese sentido. Escríbelo y luego cuéntamelo en 2 semanas. Él se quedó así como un poco sorprendido y dice: ¿y le tengo que contar? Dice: bien, en 2 semanas me cuentas. A las 2 semanas él regresó sin haber escrito nada. Y él se veía contento porque había visto un avance. Y le preguntó el pastor: ¿qué pasó? Y el joven le dijo: bueno, yo sabía que en 2 semanas yo le contaría a usted cada detalle de lo que había hecho, y eso me mantuvo alejado del mal. Ese es el poder de rendir cuentas, de mantenerte contable, de mantenerte responsable. Amén. En Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mira, cuando uno va a tratar con gente que está pecando, es bueno que uno esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no cualquier persona puede venir y ayudar a otro que está fallando. Dice: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Y en Miqueas capítulo 7 verso 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No solo se trata de denunciar el pecado, se trata de ayudar que esa persona se reconcilie con Dios.
y vengan a tomar decisiones. Eso es lo que uno anhela. Amén. Dice Jesús, si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora, ganar es cuidar bien los negocios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En cualquier parte, hermano, si tú ganas, estás cuidando bien tus negocios. En este caso, ganar significa que estamos cuidando bien de los negocios de Dios. Y Jesús dice, habrás ganado a tu hermano. Ese cristiano del que está hablando Jesús hizo un trabajo hábilmente en la situación, siguiendo la dirección de Dios. Hay personas, hermano, que podemos ayudar a encontrar una reconciliación, pero también hay personas que tenemos que dejar ir por el bien de la iglesia, por el bien de la obra de Dios, hasta que Dios trate con ellos cosas que ellos tienen que tratar con Dios. Dice Judas, la carta en Judas, capítulo 1, verso 22 y 23, en la Nueva Biblia Viva, está hablando de gente que necesita ser rescatada, ser salvada. Y dice esto, mira, escucha. Dice, tengan compasión de los que dudan y salven a otros arrebatándolos del fuego. Y en cuanto a los demás, sean bondadosos con ellos, pero tengan cuidado y no se dejen arrastrar por sus pecados. O sea, mientras estás tratando de ayudar a una persona, que tú mismo no te contamines. Y que si una persona te está contando sus pecados y dices, wow, eso es mucha contaminación. Y mientras tú estás tratando con cosas tóxicas de la gente, que tú mismo no te sientas arrastrado por esas contaminaciones. Dice, sé compasivo, sé bondadoso, ayuda a la gente a encontrar su reconciliación con Dios, mientras tú mismo no te contaminas con eso. Amén. Uno tiene que tener cuidado cómo escuchas lo que otros te cuentan, y si no tienes la capacidad de ayudarles, no le haga al experto. Amén. Dice ahí, ok, ten compasión de ellos, sé bondadoso con ellos, pero ten cuidado de lo que está contaminado, para que eso no salte a tu propia vida y al final termines tú en la misma situación de esa persona. Por eso dije, uno tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. No puede ayudar a uno a otra persona de otra manera. Y por último, hermanos, ser contables significa ser fieles en todo. Especialmente, amén, ser fiel en lo poco, como Jesús dijo. El Señor quiere darnos más de sus bendiciones. Y la pregunta no es si Dios puede darnos más. La pregunta es, ¿puede Dios confiarme más? Un día entendí que esa era la pregunta correcta. La pregunta no es, ¿puede Dios darme más? Oh, es obvio que sí. La pregunta es, ¿puede Dios confiarme más? ¿Soy fiel en lo poco? Porque Dios prueba nuestra fidelidad cuando tenemos poco. En Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, amén, habla la historia de una mujer que quedó viuda y que, amén, tiene deudas que se han quedado porque su esposo dejó deudas. Ella solamente tiene un poco de aceite y, amén, el profeta Eliseo le dijo, mira, Dios va a hacer algo para ti. Y con ese poco aceite, creyéndole ella a Dios, dice que el aceite se multiplicó y con eso, hermano, pudo pagar las deudas y ser libre. Y no solo pagó las deudas, dice que le sobró suficiente aceite para hacer un negocio. O sea, Dios no solo te saca de una deuda, te da más. Te da más. Y eso era algo que parecía imposible.
Pero Dios puede hacer algo bueno cuando tú eres fiel en lo poco. Amén. Cuando tú le crees a Dios. Ahora, ser fiel es hacer buen uso de cada beneficio y cada privilegio. Hay muchos beneficios en tu vida de Dios y hay muchos privilegios de Dios. Y ser fiel es hacer buen uso de cada uno de esos beneficios y cada uno de esos privilegios de la manera que Dios quiere. Solo recuerda esto: Dios recompensa tu fidelidad. Amén. Aquí está hablando Jesús de un caso donde hay una persona que está cometiendo errores, pero que hay otra persona que le puede ayudar a regresar al camino correcto y ganarlo y tener una victoria espiritual. Eso es lo que Dios espera. Que donde hay cosas que parecen perdidas, nosotros trabajemos con Dios para poder llevarlas a una ganancia. El apóstol Pedro, amén, en 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que lo que Dios ha puesto en ti, que lo que Dios ha depositado en ti, tú puedas ministrarlo a la vida de otros de tal manera, hermano, que hagas que la vida de otros sea bendecida. Eso es ser un buen administrador. Eso es, amén, rendir cuentas buenas delante de Dios. Pedro mismo dijo un día: mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Eso se lo dijo a un hombre que no podía caminar. Y dice que ese hombre se levanta y entra al templo con ellos. ¿Cuántos saben que eso es lo que Dios quiere? Que lo que Dios te da, lo compartas con otro y esa gente entre al templo contigo, alabando a Dios y glorificando a Dios. Amén. Puedes inclinar tu rostro en esta tarde y vamos a cerrar. Y vamos a pedirle a Dios: Señor, enséñanos a mantenernos como buenos administradores de todas las cosas que tú nos das, para ayudar a otros a encontrar su destino. Jesús dice: si alguien comete un error, lo primero en lo que uno piensa es cómo poder hacer para ayudar a esa persona a que no se pierda, a que no eche a perder su vida. ¿Cómo ayudar a esa persona a que encuentre de nuevo su camino a Dios? Eso es lo primero en lo que Jesús está pensando. Ve, habla con él, trata de ayudarlo, míralo cara a cara y platica. Si logras ayudarlo, has ganado. Lo has ganado, lo has ganado. Estás siendo un buen administrador de lo que Dios ha puesto en ti. Has ganado a tu hermano. Has salido con una victoria espiritual. Has hecho un buen trabajo bajo la dirección de Dios. Porque se trata de recuperar destinos, se trata de recuperar vidas. Ahora, si esa persona insiste en que no quiere ayuda y siguen haciendo lo que no deben, a pesar de que ya hablaste con ellos, a veces uno tiene que dejar ir a alguien y dejar que Dios trate de otras maneras con ellos. A veces gente vuelve después de un quebranto y buscan a Dios. Y Dios siempre, hermano, es un Dios de misericordia. Miqueas dice: yo estoy lleno del Espíritu de Dios para denunciar, amén, a Israel su pecado. Pero también dijo: ¿quién como Dios?
que es misericordioso y perdonador. Porque al final el Espíritu Santo te lleva a ese punto de reconciliación con Dios. Ahora, cuando tú estés tratando, hermano, con una persona, tienes que tener cuidado cómo manejas las cosas. Judas dijo: bien, ayuda a la gente, ten compasión de ellos. A los que dudan, ten compasión, ayúdales con sus dudas. A otros, arrebátalos del fuego, pero tú mismo cuídate de no contaminarte de lo que oyes de otros. Porque no estás ahí para contaminarte, estás ahí, amén, para ayudarlos a salir a ellos de esos pecados en los que están atrapados. La iglesia es un lugar donde gente puede venir, redimir su vida en Dios, servirlo, encontrar un propósito, hermano, eterno para ellos. Pero también la iglesia es un lugar donde se vigila la santidad que debe haber en el pueblo de Dios. Las dos cosas son reales. Por un lado, la iglesia es un lugar donde pecadores pueden venir arrepentidos a buscar de Dios. Y por otro lado, la iglesia es vigilante de la santidad. Las dos cosas son verdad. Una no contradice a la otra. Amén. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Él no puede ignorar el pecado. Por eso Jesús tuvo que morir. Y Él juzgó en su propio Hijo los pecados, las rebeliones que nosotros cometimos contra Dios. Pero Jesús dijo: si tú puedes ayudar a alguien, tú has logrado una victoria espiritual para el reino de Dios. Has ganado a tu hermano. Y qué tremendo es eso. Amén. Pero de lo que Jesús está diciendo aquí también es: uno tiene que aprender a ser responsable ante la iglesia. Cuando una persona ha cometido errores, no es que simplemente se puede ignorar. No, hay una comunidad de creyentes, es el pueblo de Dios. Yo no puedo andar por la calle haciendo lo que yo quiera. Represento un reino, represento una iglesia, represento una comunidad de creyentes. La manera que yo vivo en lo secreto y como yo vivo en público, yo soy responsable ante la iglesia de Dios y ante Dios. Una buena mayordomía, hermano, significa cómo yo vivo ante Dios y cómo yo vivo ante los demás. Es mi responsabilidad como cristiano. Este hombre que trabajaba para McDonald's, él era uno de los administrativos más fuertes de esa empresa. Pero por cuanto violó los valores de esa empresa, tuvo que ser despedido. Y él entendía esto. Él dijo: yo sé que son las políticas de la empresa, es así como debe ser. Yo lo entiendo, asumo la responsabilidad de esto. Hermano, si eso es con una empresa terrenal, ¿cuánto más, amén, con la iglesia? Ahora tal vez hay alguien, amén, escuchando y tú dices: yo estoy lejos de Dios, estoy viviendo mal, estoy viviendo en pecado, esto me ha traído consecuencias, tormentos. Yo no quiero vivir fuera de la cobertura de la iglesia. Yo no quiero vivir, amén, expuesto a todo el infierno que puede venir en contra de mí. Quiero poner bien mi corazón delante de Dios. Quiero venir ante Dios y pedir perdón por las cosas que he cometido. Dios quiere ayudarte. Yo quiero orar por aquellos que están escuchando y tú no eres salvo, o te alejaste un día del Señor y sabes que tu alma está en un grave peligro, lejos de Dios. Quiero orar con ustedes y quiero hacer una oración esta tarde. ¿Por qué no oras conmigo y haces esta oración de todo tu corazón? Ven delante de Dios y dile así: Padre, hoy vengo delante de ti pidiéndote que perdones mis pecados. Vengo delante de ti
pidiéndote perdón. Sé que he vivido lejos de ti. Sé que me he alejado, Señor, de tus caminos, de tu presencia. Señor, perdóname por haber vivido de esta manera, por haber dejado que el pecado controlara mi vida, por haber pensado que el pecado podía ofrecerme algo. Señor, perdóname. Hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón y que me reconcilies contigo una vez más. Yo te doy gracias porque eres un Dios de misericordia. Yo renuncio al pecado y renuncio a todo lo malo que he cometido, y te pido perdón y te pido que me hagas libre de esas cadenas y de esas ataduras y de toda muerte del pecado. Señor, trae vida a mi alma y a mi espíritu. Yo te doy gracias por escucharme. Haz un milagro en mí hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios espera que nosotros nos mantengamos contables delante de Él. Seamos buenos administradores, buenos mayordomos de la salvación que Dios nos da. Yo sé que yo soy responsable ante una iglesia. Soy responsable ante Dios. Soy responsable ante un pastor que Dios me ha dado. Así es como debo vivir. Así es como Dios me ha enseñado a vivir. Vamos a orar y pedirle a Dios: Señor, enséñanos a vivir responsable siempre de nuestra salvación. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido esta noche, Señor, enséñanos a vivir como iglesia, Dios, de esta manera siempre, Señor, como buenos administradores de todo lo que nos has dado tú, de cada beneficio, de cada privilegio, de todas las cosas buenas que han venido a nosotros. Señor, enséñanos a producir, enséñanos, Dios, a ser siempre testimonios para que otros puedan venir a ti, Señor, y ser esa luz para el mundo, Señor, que vive en una oscuridad. Yo te pido esta noche, Señor, que como iglesia aprendamos, aleluya, a tener este corazón unos con otros, Señor, y Dios, podamos aprender lo que tú nos has enseñado esta noche con esta palabra, Señor. Dios mío, haznos una iglesia con un espíritu redemptivo, Señor, y haznos una iglesia que vigila por la santidad, Señor. Siempre en el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti damos gracias y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos esta noche. Lleve esto en su corazón, medite. Cuando se vaya de la iglesia, cada mensaje que escucha, medítelo, amén, en su corazón. Vamos a despedirnos. Voy a pedirle al hermano Julián que él nos despide en oración. Viernes 6:30, Unidad Santa Cruz, evangelismo. Domingo 9:45, hombres serios, 11 y 5:30. Amén.